Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy, de este mediodía, llevándoles este tema de Shakira Antología. Nancy Pacheco me comentaba que ese tema tenía como 20 años. Yo le dije, bueno, si lo dice usted. Pero usted contó una anécdota muy buena, así que... Ahí está entonces, Antología Shakira. Un tema, sí, tiene como sus 20 años este tema. Pero todavía sigue sonando sabroso y lo hemos colocado al inicio de este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Ahora sí, buenas tardes, Nancy. Hace 20 años, ¿qué pasó? De reserva el sumario. Alan, muy buenas tardes y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, les comento que hoy es el Día Internacional de los Niños de la Calle. Esta es una conmemoración que ha creado las Naciones Unidas para llamar la atención sobre esta situación. Queremos alzar la voz para erradicar esta condición donde se les vulneran los derechos familiares, educativos, sociales, económicos, culturales de los más desprotegidos, dice la gente de Fundarredes. El Estado venezolano debe tomar medidas para que los niños de la calle gocen de algunos derechos fundamentales como son la vida, la educación, la alimentación, la protección, la identidad, la libre expresión y a la familia. El Estado venezolano no está cumpliendo con su tarea de brindar las mejores condiciones en materia educativa a nuestros niños, sobre todo a los que están en localidades rurales, y eso es una responsabilidad directa del Estado, lo que aumenta las cifras de niños en la calle. Yo recuerdo que este populista que fue Chávez, prácticamente una de las primeras ofertas que hizo cuando llegó al poder fue que si pasaba más de un año y él no solucionaba el problema de los niños de la calle, él se iba a quitar el nombre, se iba a cambiar el nombre. Pues ni cambió el nombre, ni solucionó el problema de los niños de la calle. Es más, él ofreció el Palacio de Miraflores, que él no iba a estar en el Palacio de Miraflores, él iba a abandonar el Palacio de Miraflores y ese Palacio de Miraflores se iba a convertir en un centro de atención para los niños de la calle. Tampoco cumplió con eso. Y yo creo que la gente en Venezuela, una de las razones por las cuales estamos como estamos es que tiene memoria corta. La gente no se acuerda de esas promesas. Esas promesas las hizo el chavismo apenas entrando al poder. Y esto ha resultado en la nada. Cada vez que llega una campaña, cada vez que llega un proceso, llegan estos populistas, porque los populistas actúan de igual manera aquí en Colombia, en Venezuela, en cualquier parte del mundo. En cualquier lado, mentiras, mentiras, mentiras. Y siempre ofreciendo prácticamente el mismo repertorio. Solucionar los problemas de la infancia, rescatar el salario del trabajador, convertirse en defensores del autóctono, y nada de eso cumple. Bueno, ese fue Chávez. Chávez no cumplió nada y hoy lo recuerdo cuando es el Día Internacional del Niño de la Calle. Y hablando de falta de respeto por los niños, por los presos políticos, por los adultos mayores, pues hablamos también de esa migración y de la poca ayuda estatal que tiene la calidad de vida de los abuelos en Venezuela. Pues así, con un trabajo que se viene realizando con premura por llevar el sustento al hogar y además frustrado por la pérdida de una vida de trabajo, pues las cotizaciones pulverizadas en una jubilación que no alcanza para la canasta básica de los alimentos, los adultos mayores se sienten golpeados por la migración y además por los planes de protección desde el Estado. Solo entre el 5 y el 10% tienen el ingreso para cubrir la alimentación y los medicamentos, mientras que 2 millones de venezolanos migrantes pues pueden estar a puntas de unas remesas que llegan de 50
mensuales. A la mayoría pues les hace muy difícil la responsabilidad de esos cuidadores y de esos nietos, de los cuales esos migrantes venezolanos salieron y dejaron a esos adultos mayores, y hemos venido reiterando eso, esos adultos mayores que se quedaron en Venezuela para que sus hijos pudiesen salir a buscar una mejor calidad de vida. Delio Hernández viene hablando acerca de ese programa de atención del adulto mayor del Centro de Investigaciones de Análisis Prospectivo, que confirma que el 90% no tiene ingresos superiores a los $30 de la pensión, que no representa ni siquiera el 10 de la canasta familiar. Falta atención porque ni siquiera hay una cultura de envejecimiento. Esto es lo que viene precisando, además incluido el área laboral. José Ramón Quero, desde Convite, precisa que en materia de salud es aún todavía más caótica porque ni siquiera alcanza para los medicamentos. Mientras que Eduardo Silva, titular del Comité de Defensa de los Pensionados, Jubilados y de Personas Discapacitadas, pues rechaza la irresponsabilidad del Estado al limitar esas pensiones y sin la cobertura del Seguro Social para los tratamientos de alto costo. Así, los niveles de desnutrición, de alimentación, del abandono total de niños, niñas, adolescentes, de los adultos mayores, en fin, aquí no ha mejorado nada, en nada ha mejorado, como viene denotando durante muchos días y jactándose el gobierno diciendo que Venezuela está en su mejor punto. El Foro Cívico, a propósito de esto, ha reiterado las exigencias al gobierno nacional tras una segunda reunión que efectuó con el régimen de facto. Tras 2 reuniones sostenidas entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la sociedad civil agrupados en el Foro Cívico Venezuela, los actores civiles resaltaron los objetivos de intentar alcanzar con las demandas precisadas al oficialismo. Para los representantes civiles, la prioridad inicialmente tiene que estar centrada en el sistema de salud del país, deteriorado tras años de desinversión y en riesgo de pandemia que no ha acabado. En un comunicado difundido por redes sociales, el Foro Cívico destacó que en las reuniones con las autoridades gubernamentales se hizo énfasis en las prioridades y urgencias del ámbito del sector salud. Mencionaron también el programa ampliado de inmunizaciones, la situación de la atención oncológica y todo el sistema sanitario que necesita una revisión estructural. Fuera del ámbito de la medicina, el temario incluyó la necesidad de recuperar el salario e imponerse como hasta ahora lo hace el gobierno nacional. No debe imponerse, afirman los funcionarios, los representantes del Foro Cívico. De igual forma se plantearon temas como la defensa de las libertades cívicas, así como la propiedad privada y la posibilidad de negociar de forma responsable en cuanto a la legislación y las reformas que se necesitan en materia financiera y económica. Bueno, mire, hay gente que dice el gobierno de facto no va a cumplir. Y no es porque no tenga, sino porque no quiere. En las proyecciones económicas de diversos organismos indican que Venezuela pudiera estar creciendo entre un 7 y un 8% este año, debido a que se ha mejorado la facturación petrolera. Venezuela pasa de obtener 7.000 millones de dólares a casi 21.000 millones de dólares, entre 21 y 24.000 millones de dólares según las proyecciones. Con ese presupuesto, él pudiera atender la enorme deuda social que tiene con el pueblo venezolano, especialmente jubilados, pensionados, trabajadores de la administración pública. Ahora, ¿el Estado hará eso? ¿O destinar esos recursos para invertir entre comillas, esa no es la palabra correcta, gastar en armas, gastar en fantasías, en festivales de salsa? Eso es despilfarrar. En festivales, despilfarrar dinero que necesita la sociedad venezolana. O va a intentar orientar una política social que permita levantar un poco la depauperada situación del venezolano en estos momentos. Eso es lo que se espera. Y ojalá estas organizaciones de la sociedad civil hagan entender al Estado venezolano representado por el régimen de facto la necesidad de rescatar la calidad de vida del venezolano. Salud, educación, servicios públicos. Esos son los 3 temas prioritarios que hay en Venezuela en este momento y frente a los cuales hasta hoy el régimen de facto no tiene ni una respuesta.
la conexión neuronal del gobierno está completamente rota. No conecta funciona con esos servicios que no están funcionando en Venezuela. Sí, de verdad que no hay, yo siempre lo he dicho, el cerebro del gobierno se quemó. No hay soluciones, es que no tienen ninguna solución. Lo que tienen son pañitos de agua tibia y a marcha forzada por cuando la gente lo presiona en estas instancias. Para ellos hay 3 cosas de preocupación dentro de su agenda y eso es lo que han demostrado en los últimos meses, o dígame que no. El tema de Ale Saab, el tema de el control político, el tema de la Fuerza Armada Nacional. Esos son los 3 temas del gobierno. Y obviamente el tema de la Corte Penal Internacional. 4 temas son los del gobierno, pero en ninguno de esos temas está el pueblo. Y en otro orden, Prepara Familia estrenó Vilomán, un documental que describe la triste realidad del Hospital JM de Los Ríos desde el año 2017 y acerca de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Escuchemos. Hace 4 años, grabé a madres que temían por la vida de sus hijos. Todo ha cambiado desde entonces. Raciel Jauri, Samuel Becerra, Dilfred Jiménez, Daniel Laya, José Gregorio Pérez, Davis Pérez, Brian Puerta, Rafael Velázquez, Argenis Navarro, Angelito Quintero, Cristian Malavé. Yulemar Nairobín Serva, 16 años. Son algunos de los niños que han fallecido y por eso queríamos que aplaudieran, porque estos niños son unos héroes y queremos que quede constancia y que no se olvide. Las cifras tienen un nombre, un apellido, una familia detrás de cada cifra, de cada niño y de cada paciente que fallece. Les amplío un poco de información sobre este documental Vilomac de Prepara Familia. Resulta que su productor, su director es Juan Pablo Orellana. Él se metió en el año 2017 a las instalaciones de JM de Los Ríos y de manera sigilosa, a escondidas, entrevistaba a las madres, los niños, niñas y adolescentes del servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos, el principal centro pediátrico de Venezuela, mientras denunciaba la aparición de un brote infeccioso y el deterioro de las condiciones de atención. Resulta que ese material se quedó allí y Juan Pablo Orellana lo rescató este año y lo convirtió en un documental. Lo más triste de esa historia es que de todas las madres que él entrevistó, solamente una tiene su hijo vivo. Todos los demás niños de esas madres que él había entrevistado fallecieron, a excepción de un caso. Pero es muy actual el tema porque muestra los sueños versus la realidad, las expectativas versus la realidad, cómo terminaron estos casos por la falta de atención del régimen, el abandono del Estado venezolano al JM de Los Ríos y sobre todo la política de tapar, de ocultar, de señalar que ese tema no existe nada más porque no se menciona. Y ahí están los niños del JM de Los Ríos, muriendo porque no hay la política de trasplante y no hay los recursos para acondicionar suficientemente un hospital que hace algunos años era el más importante en materia de niños en América Latina. Y hablando de ese tema, Alan, del trasplante de órganos, de ese plan y de ese proyecto, hace aproximadamente mes y medio se habló acerca de ese tema, que aparentemente iban a retomar ese plan, pero a estas alturas no se conoce si realmente generaron o no generaron la inversión, porque aquí tenemos muchísimos niños en lo que va recorrido de este año fallecidos por la falta de estos trasplantes. Quienes han podido y quienes económicamente tienen, pues han podido salir hacia otros países, pero quienes no esperan ese trasplante. Y esa es la muerte lánguida de estos niños venezolanos que no contaron con el derecho que les asiste en la Constitución de ser prioridad para el Estado. Los niños son prioridad para el Estado venezolano según la Constitución,
pero lo que pasó es que a todo lo contrario, no fueron prioridad. Prioridad era comprarle tanques, comprarle armas a Rusia. Prioridad era endeudarse con China y hacer mega obras que nunca concluyeron y se robaron la plata. Prioridad eran otras cosas, pero los niños venezolanos, defender a Alex Saab era una prioridad. Pagar campañas a nivel de marketing por Alex Saab. Sí, ese dinero era para el JM de los Ríos, no para esa campaña. Obviamente que un gobierno pues debe tener su estrategia de carácter político y social, pero por encima de todo eso están los niños, y los niños siguen falleciendo. Y esto es lo que nos recuerda este audiovisual, este documental de Vilomap, preparado por Juan Pablo Orellana. Seguramente tendremos el momento para verlo y colocarlo aquí a través de nuestras redes en Siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, yo lo único que entendí que cha, cha, chucuchá, chucuchá, cha, cha. Maluma. Pero se lo gozó, lo bailó. Pero lo disfrutamos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Ale solo hacía trompitas. Pero el tema se resume en cha, chucuchá, chucuchá, cha, cha. Maluma. Muy expresivo, muy diciente. Un tema complejo, ¿verdad, don Víctor? Don Víctor, me emocioné. Pero bien sabroso para iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre Venezuela. En la tarde de hoy lo hacemos con más información. Y el diputado opositor del Parlamento, José Gregorio Correa, afirmó que el diálogo es la base para las elecciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que pues al alcance pues debe ser de todos. Esta es una meta de tener el regreso de Semana Santa, un Tribunal Supremo de Justicia que esté al alcance de la mano de todos. Eso lo podemos cesarlo, y eso pues solo se logra, y se logra es a través del diálogo. Esto es lo que ha venido expresando a través de un video que ha venido difundiendo pues su equipo de trabajo. Correa también indicó que el Tribunal Supremo de Justicia, adecuado para todos, no es de tema mayoritario, pero sí un asunto de diálogo, de conversaciones y de justicia para el país. El diálogo no debe cesar en Semana Santa. No puede ser que nos vayamos de vacaciones sin tener ningún tipo de diálogo. Creo que tenemos que seguir conversando. El diálogo nos hace muchísima falta. Es lo que ha venido resaltando hasta el momento. Yo creo que más que el diálogo lo que hace falta son resultados concretos, ¿no? O sea, que se solucionen los problemas del país, que se enfrenten los problemas del país, que se haga consenso necesario. Es que Venezuela ha llegado a un momento en el que hay que hablar de una salvación. Y esto es lo que viene diciendo desde hace tiempo Guaidó y la gente del gobierno interino. Hay que salvar a Venezuela. Y así opina el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Monseñor Víctor Hugo Basabe, quien se ha pronunciado en contra de los frecuentes cortes eléctricos que sufre Lara y otros estados del país a causa del llamado Plan de Administración de Carga. En su crítica, la cual fue expresada a través de la red Twitter, menciona al Herodes de Venezuela y el Pilato de Lara, en referencia obviamente al presidente de facto, Nicolás Maduro, y al gobernador del estado de Lara, Adolfo Pereira. A esta hora, eran las 7 de la noche de ayer, como lo hicieron en el pasado con Jesús, el Herodes de Venezuela y el Pilato de Lara flagelan a buena parte del pueblo barquisimetano, dejándolo sin electricidad, escribió Basabe. Además agregó, este pueblo resucitará y ustedes, Nicolás Maduro y Adolfo Pereira, solo serán recordados por su mal. Bastante duro estuvo el monseñor Basabe, Hugo Basabe, quien le dio con todo y como decimos allá en Venezuela. Y en 15, hablando de ese tema, en 15 estados, ayer precisamente Venezuela estaban sin energía, y algo muy irónico con esta nota que voy a dar es que las fallas eléctricas disminuyeron en el 64.6% en el primer trimestre del 2022. ¿Quién dijo eso? La presidenta del Comité de Afectados de Apagones, Aiza López, ha explicado que la mayor incidencia de los cortes de electricidad durante los primeros 3 meses del 2021 se debió, aunque el país se encontraba en cuarentena por la pandemia del COVID-19,
pues no habían sido retomadas las diferentes actividades, como las clases presenciales, por lo del consumo doméstico, pues que era aún mayor. Estas fallas eléctricas en Venezuela generaron esta reducción, 64,6% en todo el año respecto al 2021, cuando se registraron 38.004 fluctuaciones frente a 13.424 interrupciones del servicio computadas durante este primer trimestre del 2022, según lo ha informado el Comité de Afectados de Apagones por ente independiente, pues están contabilizando los cortes de luz y además los efectos ante la falta de estas cifras oficiales. Y la presidenta de esta organización, López, ha explicado que la mayoría de incidencia de los cortes de electricidad durante los primeros 3 meses del 2021 se debió que, aunque el país se encontraba en cuarentena de la pandemia por el COVID-19, pues no habían retomado ese tipo de actividades. Y en el Zulia hubo 2.467 fallas en el primer trimestre, cuando en el mismo lapso del año pasado pues se registraron 6.107 fluctuaciones. Pues la verdad es que yo no logro entender este análisis, Alan. A lo mejor hay menos, pero más tiempo. Estamos hablando de 4, 6 y 12 horas en apagones, y hoy lo hablamos en el noticiero Aruba, que son 15 a 16 estados de Venezuela que tienen este problema, que precisamente ayer tuvieron ese problema y que continúan en la falla. Así es. Según los reportes de la OIM Panamá, de la Organización Internacional de Migraciones, la cifra de venezolanos que han cruzado el tapón del Darién en los 2 primeros meses del 2022 fue de 2.497. Esta cifra representa casi el total final del 2021. El 2021 pasaron por el tapón del Darién 2.819 venezolanos, y según lo que va de este año van 2.497, convirtiéndose en el principal grupo que ha cruzado el corazón de la selva tropical. Han sido muchas las historias, muchos lograron llegar a su destino, pero otros tantos han fallecido o desaparecido en el camino. Son demasiadas historias dolorosas, y en lo posible se debe tratar de evitar pasar ese tapón del Darién, que se ha convertido de verdad en fuente de malas noticias para el pueblo venezolano. Pero me parece increíble que, con todas las limitaciones que ha impuesto Centroamérica, con la exigencia de visado en toda Centroamérica a los venezolanos, con el cierre de fronteras anunciado por los Estados Unidos como freno a la situación, con la actitud de México, que ha frenado el paso y ha reducido el paso de venezolanos, todavía haya gente en este momento está atravesando el tapón del Darién, y ya los venezolanos casi, ya la superaron esta cifra del 2021 en apenas lo que va de año. Y vamos a escuchar al comisionado Iván Simonovic, quien ha solicitado la colaboración de la sociedad venezolana para la búsqueda de responsables y que ayuden a mantener al régimen, y que están ayudando a mantener el régimen de Nicolás Maduro y de este régimen que es totalmente de facto. Escuchemos. Con la participación de un excelente equipo de investigadores y analistas, nosotros hemos continuado recuperando información de personas o empresas que participan o colaboran con las actividades criminales del régimen en Venezuela. Actividades criminales como, la explotación minera, el narcotráfico, legitimaciones de capital, violaciones de los derechos humanos o los vínculos del régimen con la guerrilla. Toda esta información nosotros la compartimos. Lo compartimos con órganos judiciales o con organismos de seguridad e inteligencia dentro y fuera del territorio de los Estados Unidos. Nosotros hacemos esto porque tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso con los más de 20 millones de venezolanos que no tienen acceso a esa economía ficticia y que ha sido creada para hacer ver que la situación en el país ha cambiado. Esto lo hacemos por los más de 6 millones de seres humanos que han tenido que abandonar el país en busca de una mejor calidad de vida o sencillamente huyendo de la dictadura. Esto lo hacemos por los presos políticos. Y esto lo hacemos por aquellos que jamás verán la libertad. Acá usted va a encontrar dos vínculos, dos links. Uno de ellos es una lista de personas de especial interés para nosotros.
El otro es una página en la cual usted puede colocar información de las personas que aparecen en esta lista o de cualquier otra persona o empresa o actividad criminal que usted desea aportar. De antemano, muchísimas gracias por su colaboración y créame que con su ayuda estará colaborando a que en Venezuela se haga justicia. Oye, qué interesante esto. ¿Qué explica Simonovic? Bueno, hay una página en donde por un lado aparecen nombres de personas que están vinculadas al régimen, sector público, sector privado y personas que han ayudado y han soportado al régimen de facto. Y por el otro lado está la opción de que usted colabore enviando información sobre esas personas, empresas, nombres, direcciones, dónde se encuentran ubicados, quiénes los acompañan. Y con eso conformarán una base de datos para precisamente promover acciones jurídicas en el exterior que permita darle justicia al pueblo venezolano. Porque miren, el régimen de facto no se sostiene solamente por el poder de las armas. El régimen de facto se sostiene porque hay personas que se han beneficiado del país, han corrompido y se han dejado corromper por el país y han evitado, apoyando al régimen, su caída. Y eso es lo que denuncia Simonovic, eso es lo que dice Simonovic. Si usted sabe de estas personas, nos puede dar información, se lo agradecemos. Más nada. Ahí está el compromiso de ellos, seguir la investigación o no. Y precisamente Simonovic ha tenido éxito en eso porque varios de los casos en Estados Unidos han sido alimentados por la investigación de Simonovic. De base de datos. De esta base de datos y esta construcción de todo un expediente sobre la relación, vinculación, testaferrato y todas estas cosas que están vinculadas al régimen en materia de corrupción. Hay algunos que se han prestado y han prestado su nombre para lavar el dinero robado al pueblo venezolano. Y estas personas también deben ser sancionadas como han sido sancionadas en los Estados Unidos. Ustedes no saben la cantidad de personas que han sido sancionadas en los Estados Unidos por corrupción con dinero venezolano. Y han tenido que devolver gran parte de esos recursos. Vamos a ayudar a Simonovic en lo que podamos. Esa es la idea. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a conversar con José Ramón Platé. Él es educador de allá del estado Aragua. José Ramón, bienvenido, gracias por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Buenos días y gracias a usted, amigo Oliver, por estar siempre pendiente de lo que pasa en su territorio de Venezuela. Y bueno, estamos a la orden para lo que desee preguntarme, pues. José Ramón, ¿cómo se prepara la gente allá en esa zona de Aragua para la celebración de la Semana Santa? Bueno, mira, todo está casi al 90% preparado, algunas cositas de los servicios, como el agua que ha estado fallando un poquito. Sin embargo, el sistema de posadas, casas de alquileres y los restaurantes a la orilla de la playa ya están, como quien dice, a un 90% preparados para recibir a los temporadistas. Se habla de aproximadamente 5.000 personas que puedan visitar en las costas de Aragua. Bueno, entonces preparándose todo el mundo al 100%, cada quien en su rama, para darle buen servicio al turista que nos va a visitar. Allí en esa zona de Ocumare, de la costa, ¿de dónde es la mayoría de la gente que la visita? ¿De qué parte van? Bueno, mira, hay un fenómeno que es Aragua, La Victoria, mucha gente de La Victoria, ¿verdad? Hablamos de a lo mejor un 30-40% de gente de La Victoria, Los Teques, y bueno, aquí en Aragua, digamos, todos los alrededores, Palo Negro, 23 Enero, Cagua, Turmero, mucha gente de Turmero. Acuérdense que Turmero tiene una extensión, bueno, grandísima, prácticamente de aquí del este con Cagua,
y límite con Maracay, ¿verdad? Por todas las autoridades que tiene. Entonces, esa es otra diferencia fuerte que tenemos nosotros, la gente de Turmero. Pero que Caracas, ellos visitan más que todo la playa de Cuyagua, no se quedan allí solo en Ocumare, porque mayormente es Cuyagua. Tú sabes en Cuyagua de donde estuvo y la mayoría es en distrito. Y la gente que trabaja allá en Ocumare, ¿cómo se sienten? Habidas cuentas que hace 2 años pues que no había esta movilización tan importante en fechas de celebración de Semana Santa. Pero sí, la gente ya, como te dije ahorita, se están preparando, ¿verdad? En Carnaval quedaron cortos, la primera semana de enero se quedó corta porque venimos de una pandemia de cónchale, era una incertidumbre cuánto podían bajar, cómo para atender a la gente y mucha gente se quedó corta. Entonces, hoy en día la gente ha tratado de los comerciantes, pues han tratado de hacer un poquito de surtir más un poco los negocios, los restaurantes, preparándose a ver si las cosas salen bien, porque fíjate que tampoco es que todo el que va a la playa te gasta 50, 80, $100. Es mentira, muchos se llevan, va a ir y vuelta, muchos van y vuelta, y entonces se llevan un envase con un arroz con pollo, se llevan un termo con refresco, y entonces bueno, porque tampoco es fácil para una familia de 4 o 5 personas sentarse a comerse por lo menos un pescado cada uno. Pues, en la playa tenemos la dificultad con los que llaman bandejeros, en el negocio que cobran por un pescado $5 y el bandejero quiere cobrarte 15 y hasta $20 en la orilla de la playa, ¿no? Entonces por eso es que el turismo hoy en día para ellos ha caído bastante, porque no hay ese consumo que lo teníamos antes de la pandemia. Pero es hablamos de especulación, porque honestamente es una especulación, nadie se quiere ganar $2, $3, sino quieren ganarse $10 en un plato de comida. Pero en sí el comerciante se ha ido preparando, ¿verdad?, para recibir a este temporadista. Hay muchas reuniones, ahorita el gobierno, esto de la Capitanía de Puertos, están haciendo muchas reuniones, están organizando allá, pues precisamente hoy, yo estoy arriba en Maracay, pero hoy había una reunión exactamente con los bandejeros y los torneos para esa misma situación. Ahora, en cuanto al tema de la seguridad, ¿cómo está dispuesta? ¿Hay mucha seguridad para los turistas? Sí, eso sí podemos dar fe. En la orilla hay bastante funcionarios. El alcalde Wilmer Leal, ¿verdad?, de aquí de Costa de Oro, ha hecho mucho hincapié en la seguridad, tanto para el turismo como para nosotros. Acuérdense también, compadre Oliver, venimos de una época donde había muchos muchachos, lastimosamente cogieron otro rumbo, y entonces bueno, el gobierno usó la fuerza, fueron eliminando prácticamente muchachos, y hoy en día la cosa está muy muy tranquila, y el que sale a echar broma, bueno, lo están ubicando porque hay bastante funcionarios tanto en la playa como en los caseríos. En los caseríos también hay. Y allí, José Ramón, con respecto a las alcabalas móviles, ¿no se presta para cualquier tipo de matraqueo, como es costumbre, y hay muchas denuncias que nos han hecho al respecto? ¿En esta fecha no se presta para eso? Sí, porque entonces no entiendo si son los jefes de puesto, de Estado, hoy por ejemplo, y en un mirador, lo que llamamos el mirador turístico, donde el público pues se para a tomarse fotos, ya hoy hay un gran camión de la policía, ¿verdad? Y entonces ahí no funciona, entonces ahí no te puedes parar, ya por estos días ahí no te van a permitir la entrada, no te van a permitir pararte, porque entonces es una alcabala, sobre todo para los motorizados, mire, los motorizados tienen que llevar no sé cuántos billeticos de $5, porque donde se pare son $5, donde te pare a un funcionario son $5. Entonces, aparte de la alcabala que tenemos en el Limón, entonces ya está esa allí en el mirador, apenas en el kilómetro 6, 7, ya está eso ahí, que eso es un filtro.
y luego, bueno, te agarran allá en Ocumare también, lastimosamente, funcionarios que han caído en esa situación, pues. Antes de Ocumare, lo que llamamos el arco, entonces se paran y ahí te revisan, y al final es eso, una vacuna. Y cuando vas a Cata, entonces ya otra cabala más llegando a la Bahía de Cata. Se decepciona de esa situación. Bien de la seguridad para todo, digamos, de que uno sale de la calle. O sea que los viajeros tienen que también presupuestar allí lo que le tienen que dejar a las alcabalas. Sí, porque es que hoy en día te paras en un carro y entonces te piden 20,000 y al final no tienes el último, y por ese último entonces te vas a tener que regresarte, no sé cómo vamos a hacer. Y ese no sé cómo vamos a hacer, ya todo el mundo lo sabe. Ya sabe lo mínimo ya sabe lo que van a hacer, sí señor. Ahora, José Ramón, con respecto al sistema de pago, ¿con qué está pagando la gente? Oliver, se está pagando prácticamente en divisa, prácticamente todo en divisa. Sin embargo, este fin de semana que acaba de terminar, se vio mucho pago móvil, pero mucho pago móvil. Yo ando en esa área del comercio, los comerciantes pues me manifestaban, profesor, ese pago móvil, poca, digamos que un 20%, a lo mejor un 30% de los visitantes del fin de semana se dedicaron a estas divisas, pero veníamos de un sistema que es divisa, pura divisa. Ahora, José Ramón, hubo un aumento de sueldo, ¿esto ha impactado la economía? ¿Se ha sentido mejoría? Sí se ha sentido, la gente ha salido, al menos en el caso de los docentes, han salido, los médicos, trabajadores de las empresas, a excepción del centro, que tengo entendido que todavía a ellos no vean, el resto sí, yo sé, veo a muchos colegas y oye, ahorita me acabo de conseguir en Cagua, la gente comprando, porque bueno, ya no son los mismos 25, 30 bolívares que estaban cobrando, sino que ahora el que menos cobra, me cobra 140, 150 quincenal, y entonces bueno, hay un poquito más de desahogo y gente que bueno va a aprovechar a lo mejor esa quincena y esta fiesta para ir pues a la playa. En el caso del sistema privado, la empresa privada, sabe que ellos siempre han, tienen años pagando un poco más desde el salario base, digamos, del Estado, de la Nación, y ahorita, por supuesto, también hubo un reconocimiento para esa gente, pues. Entonces, se ve que la economía va mejorando. Yo vengo ahorita de estar en 3 negocios y los 3 negocios que venden mercancía de frutería en todo, bastante están ayudando, y porque están diciendo, no, o sea, se vendió todo esta semana, entonces, bueno, todo ha ido mejorando. Y bueno, ya esto que hay en la expectativa para el 1 de mayo, a ver qué es lo que va a pasar, porque se habla de otro aumento, pues lo dijo uno de los diputados que está en la Comisión de Economía. Agradecido. Bueno, gracias, Oliver, y bueno, la invitación sigue abierta para que nos visiten acá en Ocumare de la Costa, pues. Gracias por la invitación. Estamos invitados para el 22 de junio, ¿no? 22 y 23 de junio. Bueno, mis amigos, conversábamos con José Ramón Platé, de allá de Ocumare de la Costa. Él nos describe cómo está la situación en esa zona de playa del estado Aragua. Y bueno, nos comenta también que hay cierta mejoría producto de los aumentos salariales. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, El fin de un amor de Rommel Rodríguez, tema con el que iniciamos este segmento, la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo.
Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí pegadita. Continuamos con más información. La ONG Una Ventana a la Libertad denunció la muerte de un segundo preso por tuberculosis en el estado Zulia. El occiso fue identificado como Nelson José Rodríguez Fernández, de 51 años de edad, quien falleció en las instalaciones del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos del Zulia, en el municipio Colón. Rodríguez murió por desnutrición severa complicada por tuberculosis y un edema cerebral. Rodríguez estaba detenido desde el 6 de noviembre del 2019 junto con Reinaldo Javier Guerrero Rodríguez en el eje carretero Machiques-Colón, municipio Jesús María Semprún. La Fiscalía 16 del Ministerio Público llevaba su caso por el delito de tráfico de drogas. La ONG denunció que no recibió atención médica, por lo que posterior a su muerte sus compañeros retuvieron el cadáver para protestar en reclamo al respecto de los derechos humanos de los internos. No recibía visitas, no se alimentaba adecuadamente, durante los últimos meses perdió mucho peso y no lo atendieron. Por eso nos alzamos y no dejamos sacar el cuerpo, denunció el interno. Debido a la manifestación fue al lugar la Secretaría de Seguridad y Orden Público desde el Zulia hasta el sur del lago, quien se comprometió a mejorar las condiciones del retén. Los internos entregaron el cadáver. Pero es increíble que estemos reseñando en siglo XXI que un preso muere por tuberculosis y desnutrición severa. Esto indica, como lo hemos venido diciendo muchas veces en este programa, el grado de abandono que sufre esta población en Venezuela. Pero es que no solamente son los jubilados, los pensionados, las personas de la tercera edad, los niños, las madres, adolescentes, es decir, todos estos segmentos de población vulnerable, sino que además los presos en Venezuela. Y la Sociedad Venezolana de Anestesiología dio el inicio del proceso electoral para renovar las autoridades de la Junta Directiva Nacional, Juntas Directivas Seccionales, capítulos y Junta Electoral Nacional. Es lo que han informado. El lapso de las oportunidades de estas postulaciones pues se harán desde el 10 de abril hasta el 10 de mayo del año en curso. Las elecciones serán el día jueves y viernes 26 y 27 de mayo. Este registro electoral y este cronograma electoral serán publicados en la página web, en cartelera y en las diferentes redes sociales de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. La misiva está firmada por Mexi Navas y Milixa Zuleta en representación de la Junta Nacional Electoral. Hemos hablado mucho del tema de los trasplantes, de las personas con enfermedad renal, pero estoy revisando un trabajo realizado por la organización Cotejo, que analiza precisamente este tema que hemos comentado. Según el equipo de Cotejo, los pacientes renales han denunciado precarias situaciones en las que están recibiendo tratamiento. Dicen que en el mejor de los casos reciben 3 horas de diálisis, cuando la normativa internacional indica que debe ser por lo menos 4 horas para que un enfermo renal deba estar conectado a una máquina. De acuerdo a una información publicada el año pasado, para el 2020, el 80% de las máquinas y unidades de diálisis presentaban problemas. El uso excesivo de los equipos era el argumento principal de los expertos, quienes aseguraban que estas máquinas no eran repuestas o no se estaban reparando. En el 2010, Venezuela contaba con 1.987 máquinas de riñón artificial. Estos aparatos estaban distribuidos en 145 unidades de diálisis y 21 de las 24 entidades federales de Venezuela. Para el 2012 se sumaron 513 unidades para totalizar 2.500 aparatos. Esa fue la última vez que se hizo una inversión en el sistema de atención para los pacientes con deficiencias renales. Según los datos de Codevida, para el año 2021 se señala que en el 2013 más de la mitad de las máquinas se dañaron y no fueron reparadas. Los estados Amazonas del Tamacuro y Sucre se quedaron sin unidades de diálisis en ese lapso de tiempo. En los últimos 8 años, la aplicación de diálisis peritoneal
disminuyó en 85,6%, mientras que los niveles de hemodiálisis cayeron en 40%. Venezuela pasó de tener 145 unidades de diálisis a 128, una muestra significativa de la decadencia en las instituciones especializadas en la atención de pacientes renales. Así que esa es la verdad verdadera, esa es la estadística de lo que está pasando en Venezuela. Hay menos unidades renales, hay el 80% de las unidades renales que presentan fallas, no hay reposición, no hay mantenimiento y no va a haber inversión. Y no va a haber inversión. ¿Por qué? Porque es preferible montar el Festival Mundial de la Salsa que atender a estos pacientes renales. Esa es la visión del gobierno. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O no lo demuestran los hechos? Vaya usted a saber. Y en otro orden, Amnistía Internacional solicitó al Consejo Nacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la libertad del líder de Fundarredes, Javier Tarazona. Escuchemos. Mr. President. Presidente, Amnistía Internacional celebra el informe de la alta comisionada. Es muy preocupante que las violaciones de derechos humanos continúen con impunidad en Venezuela, ya que las autoridades continúan ignorando las recomendaciones repetidas de la oficina y de la Comisión de Determinación de Hechos. Algunos de estos crímenes suponen Bueno, tenemos falla técnica allí. Lamentablemente no se puede escuchar este audio, pero bueno, seguimos con más información. Y el ex viceministro Javier Alvarado pide que se investigue a exgerente de PDVSA. Pues así, el Javier Ochoa Alvarado, quien es el ex viceministro de Desarrollo Energético, ha pedido que el juez que investiga el presunto saqueo de petróleo de Venezuela, que acuerde pues la imputación de César Rincón, un exfuncionario de la petrolera que fue extraditado desde España y se declaró culpable en Estados Unidos de participar en un esquema de pago de sobornos de compañías estadounidenses para asegurarse de ese contrato de energías. Y estas peticiones pues se enmarcan en medio de esta investigación que se lleva a cabo y que lo lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 3, donde se sigue un procedimiento contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español, organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros delitos cometidos en el extranjero. Alvarado insistió en que se debe investigar también a Rincón porque ostentó cargos gerenciales en PDVSA y Baribén, una de las filiales de la petrolera. Durante el periodo pues se investiga y esta investigación la lleva la juez María Tardón. Según dijo, la firma e intervención de ese exfuncionario pues consta de diversas operaciones en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan y además donde figura en medio de esos procesos. Bueno, les cuento lo siguiente. En Venezuela faltan apenas 3 meses para que termine el año escolar. Como lo hemos dicho, el 80% de las instituciones públicas en Venezuela no han cumplido el programa. Pero además de eso, tampoco se ha cumplido el programa alimentario escolar. Y esto es denunciado por la gente de Fundarredes. Según señalan, hay una condición, hay una situación de embargo de que las autoridades no cumplen. A 3 meses de finalizar el año escolar, muchas de las escuelas no han recibido la dotación y los comedores permanecen cerrados. En las escuelas que dan el PAE, las pocas que dan el PAE, tienen muy pocas veces proteínas. El programa de alimentación es intermitente y de pésima calidad. Incluso se sirve o arroz blanco o se sirve pasta sin salsa. Ese es el alimento de los niños venezolanos. Es una situación deficiente que influye directamente en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes porque obviamente niños sin comer no pueden rendir en clase. Bueno, ahora sí tenemos el video y el audio de Amnistía Internacional. Presidente, Amnistía Internacional celebra el informe de la alta comisionada. Es muy preocupante que las violaciones de derechos humanos continúen con impunidad en Venezuela, ya que las autoridades continúan ignorando las recomendaciones repetidas de la oficina y de la misión de determinación de hechos. Algunos de estos crímenes suponen crímenes de lesa humanidad. En 2021 se vieron como algunos trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos eran detenidos arbitrariamente por motivos políticos. Nos preocupa la detención de Javier Tarazona por motivos
de conciencia que está en custodia estatal desde 2021 con cargos infundados de terrorismo. Pedimos su liberación inmediata. Desgraciadamente, la detención de Tarazona no es un caso aislado, responde a una política bien documentada de utilizar el discurso público y las detenciones para castigar a los defensores de derechos humanos. Últimamente se han publicado la correlación entre detenciones motivadas arbitrariamente contra defensores de derechos humanos y los ataques mediáticos. También el gobierno sigue prohibiendo el acceso a los procedimientos especiales y a la misión de determinación de hechos. Exhortamos pues a las autoridades venezolanas a que acabe con la política de represión, permita a los trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos realizar su trabajo con seguridad, permita un acceso irrestricto a la misión de determinación de hechos e invite a los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y al grupo de trabajo sobre detención arbitraria a visitar el país. Es necesario seguir prestando atención a la protección y promoción de derechos humanos en Venezuela y a su sociedad civil, que continúan realizando su trabajo con... Bueno, la posición de Amnistía Internacional en relación al tema de Javier Tarazona, todo el mundo solicita la inmediata liberación de Javier Tarazona, porque hasta este momento no hay nada que acuse, señale o permita pensar que Javier Tarazona ha cometido los delitos por los cuales el Estado lo ha calificado y lo ha señalado. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Una dificultad técnica con el tema del audio. Seguimos entonces en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles más información. Y Ven América, a propósito de la clausura de la Asamblea Anual, emitió un comunicado donde señalan que el exilio debe tener una voz propia y además organizada para ejercer presión internacional en beneficio de la restauración de la democracia, la solución de la crisis humanitaria y el impulso de la crisis humanitaria de ese desarrollo económico y social en Venezuela. Apoyamos firmemente la realización de elecciones libres y además con supervisión internacional que conduzcan a un gobierno que garantice la restauración de la democracia. También han indicado asimismo que cree en la convivencia entre venezolanos y se oponen firmemente en la cohabitación con el régimen de Nicolás Maduro, que está perpetuada esa restricción de las libertades, de la corrupción y además del narcotráfico, amparado en una ficticia recuperación económica ficticia que se muestra en el país. Así, la comunicación y las alianzas estratégicas son fundamentales para unir a los venezolanos de la diáspora y además para lograr ese reconocimiento y ese respeto a nivel internacional. Es lo que viene afirmando Ven América. Bueno, vamos ahora sí a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui, El Miura, desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia, departamento de La Guajira, medio a medio del departamento más hermoso de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Y como siempre lo decimos, si quiere volver a leer, escuchar y estar pendiente sin mordaza, sin censura, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos un tema que ha sido controversial en los últimos días y sobre todo en los Estados Unidos. Caso de los migrantes venezolanos, caso de la situación real de lo que están padeciendo los migrantes alrededor de todos los estados en el gran país del norte, el sueño americano. Pero Ana Carolina Molina de Hex Inmigración nos indica la situación real de lo que están padeciendo en este momento. Si eres venezolano y estás en proceso de asilo en Estados Unidos, por favor, no solicites la prórroga de tu pasaporte. Esta es una de las situaciones más controversiales que se están presentando en las entrevistas de asilo, y es que los oficiales de inmigración están encontrando incoherencias entre las personas que acusan a un régimen por violar los derechos humanos, pero a la vez este mismo régimen les está dando un documento de identidad.
o peor aún cuando la persona dice que llegó a Estados Unidos huyendo de persecución porque su vida corría peligro en Venezuela y no puede regresar, pero también les está facilitando la información a este régimen sobre dónde ubicarlos en Estados Unidos porque sabemos que las prórrogas llegan directamente al domicilio de la persona. Tengan mucho cuidado con esto, por favor, ayúdenme a difundir este mensaje. No es un mensaje con una asesoría o un consejo legal, no. Esto es un mensaje educativo o informativo, porque la mayoría de las personas que lo han hecho ha sido producto de la desinformación. Vamos a informarnos todos y a protegernos para no poner en riesgo nuestros procesos, ya que no importa si tienes un buen caso de asilo o si realmente es un caso creíble. Esto puede poner en riesgo todo el camino que has transitado. Soy Ana Carolina Molina. Me puedes encontrar en las redes sociales siguiendo la cuenta de Immigrant Help, donde facilitamos tus trámites migratorios. Un detalle que no es curioso, es un detalle real. Oído siempre al tambor, como decimos en Venezuela, estar pendiente de este consejo que nos está indicando ello. La otra situación muy palpable es lo que están padeciendo actualmente los inmigrantes o migrantes venezolanos en los Estados Unidos. Van más de 1.600 con el título A42. Bastante lamentable, muy difícil, sobre todo para ellos cuando les hacen las requisas, las capturas o les indican de qué país están llegando a los Estados Unidos. Observemos. En total fueron 1.656 los venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo el título 42 entre marzo del 2020 y febrero del 2022. Según cifras del Instituto de Política Migratoria, durante la aplicación de esta política en la era de Trump, se expulsó a 83% de los migrantes que eran encontrados y en la administración de Biden se ha devuelto al 55%. ¿De dónde eres? Venezuela. Venezuela. Gracias a Dios logramos nuestro sueño, 3 meses batallando. Las cifras del Departamento de Protección de Aduana y Fronteras también revela que el sector de Tucson fue la zona con más expulsiones de venezolanos, con 490 entre marzo de 2020 y lo que va de año fiscal 2022. Le sigue Yuma y el sector El Paso. Vale destacar que esto no es una deportación, es una expulsión bajo la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Realmente no queda como que la persona haya sido formalmente deportada de los Estados Unidos, simplemente no las están procesando bajo el mandato de esta orden de la CDC. En total, 1.7 millones de migrantes han sido expulsados en los 2 años que tiene activo el título 42. Los venezolanos representan menos del 1% de esta cifra. Los mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños son los que encabezan la lista de expulsiones. Las autoridades prevén que luego del levantamiento de la medida, el 23 de mayo, se registre un flujo descontrolado de migrantes. Este cambio que va a hacer Biden va a crear una emergencia en la frontera de Estados Unidos a niveles que jamás se ha visto en la historia de este país. Estamos hablando en 7 días, en una semana, vamos a tener más personas que lo que entraron en el Mariel durante todos los días del Mariel. Estas estadísticas también revelan que durante la era del título 42, los reingresos de migrantes que fueron expulsados anteriormente también se incrementó. En Miami, Doris Alvarado. Muy difícil, una situación muy real, pero tangible. El problema es por dónde entran, por dónde salen y, por supuesto, hacia dónde se dirigen. ¿Tienen familia? ¿No tienen familia? ¿Qué profesión? Etcétera. Son muchas las cosas que están sucediendo, pero el senador Marco Rubio se los está indicando. Bueno, y son parte de lo que está sucediendo actualmente. Muy lamentable. Gracias, Dorilce Alvarado, desde los Estados Unidos, cortesía de tu parte, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y también para que todos nuestros migrantes, refugiados, sepan la veracidad de lo que está sucediendo en las 19 ciudades de Colombia, donde están los puntos, por supuesto, para la integración, para sacar sus partidas de nacimiento, sus actas de fe de vida y sobre todo los títulos universitarios, técnico superior. Lo único que no han podido lograr es asentar en los libros son los títulos de bachiller. Pero ya con esto ha venido sucediendo algo, una ayuda muy importante, sobre todo para los migrantes profesionales, los técnicos superiores y sobre todo las actas de nacimiento. Hoy está con nosotros Kevin Campuzano, directivo de Fumbrinor, que nos versa el tema
por la Embajada de Venezuela, y es gratificante saber que contamos en todo el departamento y en la capital, Riohacha, y sobre todo donde está localizado este punto visible para los venezolanos, que es en la sede de la Fundación Brisas del Norte. Bueno, tenemos aquí hoy a nuestro buen amigo, el secretario de organización de la Fundación Brisas del Norte en Riohacha, capital de La Guajira, con el tema muy importante dentro de las 19 ciudades en toda Colombia, en el caso consular de la Embajada de Venezuela, que nos versará el tópico o el tema, qué es lo que están agilenciando hacia todos los migrantes venezolanos. Hola Kevin Campuzano, ¿cómo estás? Bien, bien, Carlos. Bueno, coméntanos todo. Bueno, desde la Fundación Brisas del Norte se firmó un convenio con la Embajada de Venezuela, donde se están tratando temas, realizando trámites, que son la fe de vida, partidas de nacimiento, cartas de soltería, presentación de niños venezolanos, o sea, que nacieron en Venezuela, pero que no lograron presentarlos. También se les está haciendo el trámite. ¿Cuál es el proceso? Bueno, tienen que dirigirse hacia la sede de la Fundación Brisas del Norte, ubicada en la carrera 50, calle 14, del barrio Brisas del Norte, para poder realizar el trámite. ¿Algunos requisitos indispensables? El documento de identidad, en caso de que los niños no hayan sido presentados en Venezuela, es necesario y obligatorio que tengan el nacido vivo. Sí, con los piecitos puestos y todo. Para la certificación del título universitario es necesario que tengan las notas universitarias y el título universitario. ¿Para el bachillerato? No se está realizando legalización de título. Solamente títulos universitarios y técnicos superiores, me imagino. Sí, señor. ¿Alguna otra similitud que están haciendo aparte de todo? La fe de vida y la carta de soltería. ¿Cuáles son sus costos? Tiene un costo de 5.000 pesos cada trámite. Es decir, como que dice nada. Solamente para pagar la documentación y lo demás. Exacto. ¿Ustedes están de lunes a viernes o de domingo a domingo? De lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿Desde qué horario? De 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Bueno, muy importante para todos los migrantes venezolanos que estén, por supuesto, en el departamento de La Guajira, desde Uribe, Manaure, por supuesto, Maicao, que se tienen que acercar hacia la sede de Brisas del Norte, donde están ellos los autorizados por la Embajada de Venezuela. Bueno, gracias Kevin por esta información. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y con este reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, compañeros, y para todos nuestros oyentes a través de Siempre Venezuela, Venezuela siempre, en este día martes 12 de abril del 2022. Cordial saludo para todos mis compañeros y colegas, en especial para Nancy Pacheco y para Alas Peralta. Martes 12 de abril del 2022, aquí estamos con nuestra sesión Siempre Deportes, día 102 del año, y restan 263 días para culminar el 2022. Se celebra también a nivel internacional la Noche de Yuri, que cada año, cada 12 de abril, trae como recuerdo la primera vez que un ser humano, Yuri Gagarin, viajó al espacio. Exactamente data del 12 de abril de 1961, es decir, hace 61 años que pisó por primera vez un ser humano el tema espacial. Así que la Noche de Yuri se celebra en el día de hoy. Nuestra frase para el día de hoy, frase célebre, tiene que ver con el tema de la reflexión, aprovechando el tema de este martes santo y de la Semana Mayor, la Semana Santa. Abro comillas, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios, cierro comillas. Charles Darwin, británico, autor, responsable de la teoría de la evolución de las especies. Arrancamos con la información deportiva en Siempre Deportes, hablando del tema de fútbol, porque la selección Vinotinto, la selección femenina, igualó a 2 goles en partido de preparación con la selección de Colombia, camino a lo que será a mediados de este 2022 la Copa América Femenina, que tendrá como sede el territorio colombiano. En partido de preparación rumbo a la Copa América, Venezuela igualó 2-2 con Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de la Sultana del Valle, la ciudad de Santiago de Cali. Deina Castellano
guió la escuadra vinotinta, consiguiendo los 2 goles para la selección vinotinto. Hoy volverán a encontrarse dentro de lo que es la preparación al torneo continental que tendrá como sede a Colombia del 8 al 30 de julio del presente año. Recordamos que el grupo A lo conforman Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y la selección de Bolivia, mientras que en el grupo B están ubicados la selección de Brasil, actual campeona, Perú, Argentina, Uruguay y la selección de Venezuela. Esto dentro de lo que es la preparación, reitero, de la Vinotinto, que está en territorio colombiano. Continuando con el tema del fútbol, el pasado fin de semana se cumplió la fecha número 7 del campeonato de primera división fútbol venezolano, con los siguientes resultados: 1-1 de Zamora frente a Aragua, Deportivo Lara venció 1-0 a Portuguesa, Monagas hizo respetar la casa, venció 2-0 al Zulia, Caracas en buen partido de punteros derrotó 3-2 a Deportivo La Guaira, Carabobo hizo lo propio derrotando al Deportivo Táchira 3-1, Mineros también ganó el local 2-0 frente a Puerto Cabello, Universitario Central perdió 0-1 frente a Madeira Clulara, el único equipo que ganó visitante, el equipo de los hermanos Colmenares, y Estudiantes de Mérida ganó 3-1 frente a Metropolitano. La tabla de posiciones está de la siguiente manera: primero está Deportivo La Guaira con 14 puntos, segundo está Deportivo Táchira con 13 puntos, los mismos que tiene Monagas, cuarto lugar para Estudiantes, quinto Zamora, los dos tanto Estudiantes como Zamora con 11 unidades, sexto Carabobo con 10 puntos, al igual que Madeira Clurara, y en el octavo lugar está Metropolitanos con 10 puntos. La jornada que se viene, la número 8, arrancará este jueves santo, 4:15, Zulia, Universidad Central, 6:30, Puerto Cabello frente a Monagas. El viernes continuará Viernes Santo, 4:15, Aragua frente a Carabobo, y el próximo sábado tendremos 4:15, Portuguesa Estudiantes, 6:30 de la tarde, La Guaira Deportivo Lara, y el domingo cerrará la jornada número 8 con 3 partidos: 2 de la tarde, Deportivo Táchira Zamora, 4:15, Madeira Clurada frente al Caracas, y a partir de las 6:30, Metropolitanos frente al conjunto de Mineros. Hablamos de las artes marciales mixtas. La fiera venezolana está lista para su estreno en UFC. La mesa está servida para una nueva cartelera de las más importantes empresas de artes marciales mixtas, la MMA del mundo, y tendrá presencia venezolana en la UFC 273 exactamente. Piera Rodríguez, la popular fiera, representará a Venezuela este sábado en el máximo evento, en lo que será su estreno en la UFC, retando a la norteamericana Kai Hansen. La fiera de 29 años llega a este combate luego de vencer a la brasileña Valesca Machado en el Dana White Contender Series realizado a finales del año anterior 2021. Rodríguez tiene récord de 7-0 y un poder explosivo en el octágono, y esto la ha llevado a ser monarca del peso paga en la LFA, la división menor en los Estados Unidos del tema del boxeo. Y cerramos con tema del béisbol, la pasión de multitudes, el deporte mayor en Venezuela. Simón Musiuti, otro venezolano que debuta en las grandes ligas. Los Phillies de Filadelfia se han visto en aprietos luego de sufrir varias pérdidas para cubrir el bosque en el Cities Bank Bar. Los patrulleros Mike Moniat y el criollo Odubel Herrera no han podido jugar debido a distintas o diferentes lesiones. Es por eso que los Phillies llamaron de las ligas menores al patrullero venezolano Simón Musiuti. El venezolano ya hizo su debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con las Águilas del Zulia y ahora se estrena en la MLB. Esto se convierte, el jugador venezolano Simón Musiuti se convierte en el número 446 en alcanzar su debut en la gran carpa del béisbol mundial. No es más, señoras y señores, en este martes santo 12 de abril del 2022, aquí estamos como siempre con nuestra sesión Siempre Deportes en Siempre Venezuela. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y cada uno de ustedes acá con el mundo del deporte de Venezuela y en el contexto mundial de la información deportiva. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, y después del reporte de deportes, parece un trabalengua.
con Toto Mora, pues vamos a escuchar el reporte presentado por Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en esta migración forzada que mantiene por lo menos a más de 6 millones de venezolanos afuera, repartidos en diferentes partes del mundo, los niños han jugado un papel muy importante. En primer lugar, destaca que algunos no saben ni siquiera dónde se encuentran, dónde están, y no conocen las razones por las que salieron de su país. Algunos extrañan a sus amigos, sus compañeros de colegio, y les ha sido a muchos imposible tener acceso a la educación. Quiero comentarles en este reporte que una cuarta parte de niños venezolanos en Perú no van a la escuela. Esto lo alerta una ONG en ese país. La organización Save the Children ha dicho que 1 de cada 4 niños migrantes en Perú no va a la escuela, mientras que 1 de cada 10 denuncia discriminación por parte de la administración escolar que ha obstaculizado su matriculación. Este alerta que hace la organización no gubernamental internacional Save the Children, que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez, la cual pide al Ministerio de Educación peruano que garantice el acceso a los servicios educativos de los niños migrantes. El informe que elaboró Save the Children, titulado Los niños migrantes y la educación, acceso y permanencia de los menores venezolanos en el sistema educativo de Lima y La Libertad, analizó la situación de los niños y adolescentes venezolanos que llegaron a las regiones con mayor concentración de migrantes en Perú. El estudio identificó la insuficiencia de espacios, la falta de acceso a Internet para matrículas y el hecho de llegar después de haber cerrado la matrícula como los principales obstáculos a la educación a los que se enfrentan los niños venezolanos. 1 de cada 10 niños refirió haber sido discriminado por la administración escolar, lo que les impide matricularse. Al parecer, una cuarta parte de los niños inmigrantes venezolanos matriculados en la escuela no asisten a clase a diario debido al limitado acceso a la tecnología para la enseñanza a distancia y a la necesidad de compaginar la educación con las tareas domésticas, incluido el cuidado de otros niños. Tal como se desprende del comunicado de Save the Children en Perú, que actualmente acoge a cerca de 1.3 millones de venezolanos desplazados, entre ellos unos 250.000 niños. Es el segundo destino de los migrantes venezolanos desde Colombia y es el mayor país de acogida de refugiados venezolanos en el ámbito mundial. La directora de Save the Children en Perú, Verónica Valdivieso, enfatiza que quedar excluidos del sistema educativo tiene enormes consecuencias para los niños, como la pérdida de autoestima y los sentimientos de inseguridad que aumentan el riesgo de trabajo infantil y la explotación sexual, y que reduce drásticamente su capacidad de encontrar un empleo regular una vez que son adultos. Las escuelas de todo Perú, señala, deben reconocer y acoger las diversas experiencias culturales y sociales. La empatía que los centros educativos, los profesores y el personal administrativo muestran hacia esta diversidad es fundamental para que los alumnos que conviven en circunstancias vulnerables se sientan acogidos. Así lo dio a conocer este informe que presenta un balance de ingresos de los niños venezolanos en Perú al sistema educativo.
Y celebramos la Semana Mayor y con esto las tradiciones que encierra la Semana Santa, donde desde siempre se ha dicho que es un tiempo de recogimiento y un tiempo también para alabar y agradecer a Dios por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Cada año las personas de la religión católica, cristiana, celebran la Semana Santa, que es un momento para orar y reflexionar sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Cada viernes de Semana Santa se realiza el Sermón de las 7 Palabras, que es un momento en el que se leen las últimas 7 frases de Jesucristo que mencionó durante su crucifixión antes de morir. Después de que se lea cada frase en la misa, lo que se hace es una interpretación de lo que vivió y sintió Jesucristo mientras decía estas palabras. El sacerdote Roque Javier Jaime, sacerdote de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, quien señaló que el sermón de las 7 palabras se acostumbra a realizar todos los Viernes Santos para recordar y reflexionar en las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Un predicador o varios predicadores anuncian la palabra y pronuncian con fuerza y convicción, aprovechando la ocasión para iluminar la realidad y dar un mensaje a los oyentes, quienes contemplan a Jesús desde el madero de la cruz y viven este momento dramático para la humanidad, pero de salvación y de esperanza. Y la celebración de la Semana Santa también lleva consigo degustar algunos platos típicos para esta fecha. Por ejemplo, se dice que no se puede comer carne sino pescado para esta fecha, pero también hay la tradición de los 7 potajes. Vamos a decirles en qué consiste esta tradición de Semana Santa. Recordemos entonces que esta semana es una semana de celebraciones más importantes del año para las personas que profesan la religión católica. En esta se conmemora la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Durante estos días se realizan muchas celebraciones tanto en la iglesia como fuera de estas. Una de las costumbres más tradicionales en las familias son los 7 potajes, la cual se celebra todos los jueves santos y consiste en preparar un banquete compuesto por 7 platos. Esta celebración se creó en conmemoración de las 7 palabras que pronunció Jesús antes de morir y su última cena con los apóstoles, en vísperas del ayuno del Viernes Santo por la crucifixión. El sacerdote Roque Javier Jaimes dice que esta costumbre es autóctona de la región de frontera entre Colombia y Venezuela. El número 7, además de simbolizar las últimas palabras del Mesías, en la Biblia significa perfección, por lo cual el almuerzo de los 7 potajes es una comida perfecta, comenta el sacerdote. En la celebración realizada a la hora del almuerzo es común que las familias compartan un momento de oración alrededor de los alimentos preparados, los cuales varían dependiendo de cada lugar, pero se destacan los platos típicos de la región. Cada vez son menos las familias que siguen esta tradición al pie de la letra, pero es una buena excusa para reunirse, compartir y con el agape celebrar la unidad familiar. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con este reporte de Oliver Lullano desde el Arauca Binacional nos despedimos. Bueno, y así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.